estimados alumnos, y en esta clase vamos a hablar de shock del quemado y respuesta aguda post-quemadura. Los objetivos de esta clase es conocer la fisiopatología del shock del quemado, relacionar el shock del quemado con la fase inicial de reanimación del paciente gran quemado y descubrir los efectos relacionados con la sub- y la sobrereanimación, concepto que nosotros denominamos como fluid creep. Los pacientes grandes quemados en Chile tienen su origen fundamentalmente en dos tipos de pacientes. Uno, los pacientes que son derivados de los accidentes del trabajo, como son los que recibimos, por ejemplo, en el centro donde trabajo yo, que es Mutual de Seguridad. Y los otros son los originados, que son grandes quemados, que se denominan GES, porque como ustedes saben, los grandes quemados están garantizados por la ley GES y deben ser tratados en centros especialistas. Para que ustedes sepan, la última guía GES es del año 2016 y los criterios de ingreso o los criterios de aceptación en un centro quemado de estos pacientes son los siguientes. Uno, debe tener un índice de gravedad de Garcés sobre 70 puntos o con quemaduras AB o B mayor al 20% de superficie corporal. Son pacientes que pueden ser mayores de 65 años con 10% o más de quemadura de profundidad AB o B, con quemaduras respiratorias por inhalación de humo, pero que nosotros llamamos injuria inhalatoria, con quemaduras eléctricas por alta tensión, quemados politraumatizados, es decir, que están quemados más por el traumatismo adicional, y quemados con patologías graves asociadas, es decir, que pacientes con mucha comorbilidad que sufren grandes quemaduras. Clásicamente, los pacientes GES, que son los pacientes de la población general que habitualmente se queman, tienen una etiología que es la que aparece en este gráfico, donde ustedes pueden ver que por porcentajes el fuego es claramente el que se lleva la mayor cantidad de pacientes, es decir, la mayoría de la población que se quema, que no es del ámbito laboral, su etiología más importante es producto del fuego, llámese incendios o quemaduras por inflamación de algún material fundamentalmente casero. En el caso de los pacientes que se queman por etiología laboral, habitualmente la electricidad es la causa más frecuente. Antes de conocer un poco la fisiopatología de cómo se comporta el shock del quemado, es importante entender el perfil temporal de las muertes de estos pacientes. Este es un trabajo muy interesante, publicado hace algunos años, que muestra cómo es la mortalidad en tiempo de los pacientes grandes quemados. Aquí lo que se hace es un estudio que incorporó pacientes ingresados entre los años 1995 y 2007 en Estados Unidos, que vienen del Repositorio Nacional de Quemados y el Centro de Quemados Regional de la Universidad de Washington, que acumularon la cantidad de pacientes que ustedes ven ahí y que en el fondo definen de ellos la mortalidad. Y posteriormente hicieron el análisis de la causa por la cual fallecieron estos pacientes. En primer lugar, ellos hicieron un perfil temporal de la mortalidad de estos pacientes y ven que claramente la mayoría de ellos fallecen en los primeros 3 días. Luego la mortalidad va decreciendo y pasados los días se asocia a la mortalidad de los pacientes críticos en general, es decir, sepsis, disfunción orgánica y mortalidad por otras causas. De aquellos pacientes que tienen una mortalidad más precoz, la causa principal es lo que nosotros denominamos como shock del quemado. Es decir, de los primeros 3 días que se lleva la mayoría de la mortalidad de estos pacientes, la causa más importante es shock del quemado, seguido por otras menores como injuria pulmonar asociada a injuria inhalatoria y otras injurias que son menos importantes dentro de estos pacientes. Por lo tanto, esto es importante que ustedes sepan, puesto que va a ser lo que vamos a empezar a analizar ahora desde el punto de vista fisiopatológico. Vamos a partir analizando a través de un caso clínico. Este es un paciente de 35 años, trabajador de la construcción, que sufre explosión por un tablero eléctrico. Al ingreso se analiza y el paciente tiene 53% de superficie corporal más injuria inhalatoria. Tiene una mayor distribución de quemaduras profundas tipo B.
el paciente no tiene patología agregada y el índice de Garcés calculado es de 174. El índice de Garcés es un score de gravedad creado por el doctor Garcés, un médico chileno muy prestigioso en el área de quemado, que determinó que según el porcentaje de quemaduras que tiene el paciente, va a determinar el pronóstico en términos de sobrevida. Este score considera la edad, considera el porcentaje de quemaduras A, B y B, a lo cual se le asigna un factor determinado. Entonces, en este caso, paciente, por ejemplo, que tiene un índice de Garcés de 174, le otorga una sobrevida excepcional, que es una mortalidad sobre el 50%. Cuando uno habla de resucitación del gran quemado, esto tiene que ver también con la fisiopatología del shock, lo primero que tenemos que hacer es, por supuesto, detener la quemadura, aplicar todo el protocolo de A, B, C, D y determinar el área quemada, prevenir hipotermia, pero muy importantemente es un adecuado acceso venoso y iniciar un aporte de fluidos muy importante. Y esto lo pongo antes de entender un poco la fisiopatología, puesto que al comprender posteriormente la causa por la cual el choque del quemado se produce, vamos a entender que el aporte de fluido es fundamental en la reanimación de estos pacientes. Entonces, en el mismo contexto, los objetivos de la reanimación con fluido es restaurar el volumen plasmático perdido, mejorar la perfusión de tejidos y órganos y restaurar el gasto cardíaco. Metiéndonos más de lleno en lo que es el shock del quemado propiamente tal, tenemos que partir diciendo que este tiene 3 orígenes: una etiología hipovolémica, una etiología asociada a un shock distributivo y también un componente cardiogénico importante. ¿Cómo explicamos todo esto? Partimos con un paciente que tiene una quemadura sobre el 20 al 30% de superficie corporal, que es lo que determinamos como un gran quemado. Este paciente va a tener una hipovolemia asociada a pérdidas plasmáticas y de proteínas muy importantes. Va a liberarse una gran cantidad de mediadores inflamatorios derivados de la injuria térmica. Va a haber dolor importante asociado a las quemaduras, que va a estimular aún más la producción de mediadores inflamatorios. Todo esto genera edema en la zona tanto quemada como no quemada y aumenta aún más la permeabilidad capilar asociada, por supuesto, a esta liberación de mediadores inflamatorios. Hay un componente que indica que hay unas alteraciones en la contractilidad cardíaca y en las resistencias tanto sistémicas como pulmonares, que determina además una disminución del gasto cardíaco. Es decir, vamos agregando componentes asociados a la hipovolemia, a la inflamación y alteración de la permeabilidad y además a alteraciones en la contractilidad y el gasto cardíaco. La hipovolemia de alguna forma también influye en la disminución del gasto cardíaco, lo cual va a contribuir al empeoramiento del estado general del paciente, que va hacia la disfunción de órganos y eventualmente la muerte. La hipovolemia también contribuye con esta disfunción de órganos y por supuesto la alteración de permeabilidad capilar, que es asociada a la inflamación. Pero ¿cómo se produce todo esto? Para poder entenderlo tenemos que ir a la base, a la fisiología y tomar en cuenta lo que nos dice la ecuación de Starling. Recuerden la ecuación de Starling que regula la filtración de líquidos desde el intravascular hacia el intersticio. Como ustedes saben, esto está dominado por las distintas presiones, tanto hidráulicas como oncóticas, del capilar y del intersticio, que en combinación van a producir una entrada o salida de líquido desde el intravascular al intersticio o viceversa. En condiciones normales, hay un equilibrio entre las presiones de entrada y salida de líquido, como sale en este gráfico, en donde tenemos algunos niveles de presión que hace que finalmente la fuerza neta de salida sea de 0.3 o en el fondo 0. Esto es importante porque en el fondo siempre se producen cambios en las presiones y lo cual indica que en el fondo nosotros no tenemos más edema en las condiciones normales o no tenemos más disminución del tejido intersticial en condiciones normales, lo que hace que finalmente nos mantengamos en un estado de equilibrio de presiones que es neutro. Ahora, cuando
esto cambia y la ecuación de Starling se mueve hacia un lado u otro. Hay también fuerzas microvasculares que nos ayudan un poco a mantener este equilibrio, que es fundamentalmente el drenaje de los linfonodos o el drenaje linfático. Es decir, cuando hay un exceso, por ejemplo, de salida de líquidos hacia el intersticio, el drenaje linfático nos ayuda a poder mantener este equilibrio. Ahora, ¿qué pasa con el paciente quemado? El paciente quemado que sufre la injuria térmica produce, sobre todo en las primeras horas, una alteración importante de la barrera, en la barrera de transmisión de estos líquidos que van desde el intravascular al intersticio. Se producen cambios importantes, como ustedes pueden ver en ese gráfico, sobre todo en lo que es la presión intersticial, presión hidrostática intersticial, que genera una presión negativa muy importante. Como puede ver ahí, ustedes pueden llegar a ser menos de 100 milímetros de mercurio en los pacientes no reanimados, generando una variación muy importante en la presión. Estos cambios producen que finalmente esta presión neta de variación puede llegar a ser tan negativa como menos 100 milímetros de mercurio. Es decir, se produce un efecto de succión verdadero desde el intersticio hacia el vascular, el territorio vascular, permitiendo la salida de gran cantidad de volumen hacia el intersticio, generando el inicio del gran edema que vamos a ver en el paciente quemado. Por lo tanto, al producirse estas grandes pérdidas desde el vascular al intersticio, uno considera de que el shock del quemado es hipovolémico por naturaleza. Y el tema es que habitualmente uno asocia la hipovolemia con pérdidas sanguíneas visibles. Sin embargo, estos pacientes no es que pierdan sangre, sino que pierden líquidos, que fundamentalmente plasma y proteínas es el intersticio. Por lo tanto, su comportamiento es de un shock hipovolémico clásico. Hay una gran pérdida de plasma y proteínas, como dijimos anteriormente, desde el intravascular al intersticio. Por lo tanto, se requieren grandes volúmenes de reanimación para mantener el intravascular. Como resultado, se produce un edema significativo en tejido quemado y no quemado, y claramente esto se potencia por el componente inflamatorio y la alteración de permeabilidad vascular. El componente distributivo del shock del quemado se produce, ¿cierto?, por la activación de la inflamación. Hay una gran liberación de mediadores y hormonas de estrés, con una alteración de la permeabilidad microvascular que alteran la función de la membrana celular, disminuyen la contractilidad cardíaca y aumentan la resistencia periférica. Es lo que uno ve habitualmente en el perfil clásico de un shock asociado a la sepsis, por ejemplo. Como ustedes pueden ver en este cuadro, hay una gran cantidad de mediadores cardiovasculares inflamatorios que se liberan, que producen los efectos que describimos anteriormente en términos de permeabilidad, alteración del flujo sanguíneo, vasodilatación, vasoconstricción, que contribuyen al componente del shock distributivo de estos pacientes. La disfunción cardíaca, por otro lado, que ya la hemos ido un poco sondeando en las diapositivas anteriores, se produce una disminución del gasto cardíaco que es precoz, post-injuria térmica. Se correlaciona con la extensión de la quemadura, es decir, mientras más quemado el paciente en cuanto a superficie corporal, más probable disfunción del gasto cardíaco o disminución de este va a haber. No se resuelve con el aporte de fluidos como es el shock hipovolémico. Puede ser de aparición precoz, pero se resuelve habitualmente antes de las 48-72 horas. Se acompaña de un aumento de la resistencia vascular sistémica y pulmonar. Y habitualmente tiene poca manifestación clínica, puesto que el shock hipovolémico claramente es el de mayor componente. Sin embargo, en algún tipo de pacientes, sobre todo aquellos que tienen algún tipo de disfunción cardíaca previa, son insuficientes cardíacos o pueden tener alguna cardiopatía, esta disfunción cardíaca puede ser mucho más evidente y puede requerir apoyo, por ejemplo, con inotrópicos durante su evolución, dependiendo de cómo se perfile, ¿cierto?, el shock y la conducta frente a la reanimación. Entonces, en el componente cardíaco de la disfunción del paciente gran quemado, vemos que está influido por todo lo que ustedes ven ahí, en el fondo hipovolemia, liberación de mediadores inflamatorios, radicales libres, apoptosis, en fin, que generan estas alteraciones descritas del gasto cardíaco y la resistencia,
que puede llevar finalmente a contribuir aún más con la falla multiorgánica y la probabilidad de muerte de estos pacientes. Entonces, lo importante es que entiendan que el componente cardíaco del paciente con shock del gran quemado puede no tener gran manifestación clínica, pero siempre está presente y hay que considerarla. Entonces, englobando un poco los conceptos, el shock del gran quemado fundamentalmente es hipovolémico y ahí es donde está el eje del manejo habitualmente, pero también hay que considerar los componentes distributivos asociados a inflamación y cardíaco que también hay que considerar en el manejo del gran quemado. Entonces, cuando uno habla que el shock del quemado es hipovolémico con gran pérdida de plasma y proteína, uno de los indicadores que nos ayudan a entender un poco esto es cómo se comporta la albúmina. Ustedes saben que la albúmina en situaciones de estrés, uno, deja de producirse o se produce en menos cantidad por el hígado, ya que este privilegia la formación de proteínas de fase aguda. Y por otro lado también en el gran quemado hay una pérdida importante de albúmina y de otras proteínas hacia el intersticio. Entonces este es un esquema de un paciente clásico gran quemado en términos de los valores de albúmina. En el eje de las X tenemos el tiempo, los días, y en el eje de la Y los gramos por decilitros de albúmina. Vemos que en primera instancia en un paciente que tiene una albuminemia normal, sobre 3, sobre 3,5, se produce una disminución muy brusca de los valores de este a niveles que pueden ser de incluso 2 o 1,8. Esto se mantiene por algunos días mientras dura el estrés y la baja producción por el hígado y con el paso de los días esto empieza a recuperarse, fundamentalmente asociado también a la corrección del proceso inflamatorio y a la disminución de las pérdidas bruscas que tenía de líquidos y proteínas hacia el intersticio en estos pacientes. Es decir, vamos a ver habitualmente que los pacientes grandes quemados van a tener una hipoalbuminemia muchas veces severa en los primeros días, que luego se va a ir recuperando muchas veces incluso por la necesidad de reposición externa de esta proteína. Si bien no es el objetivo de esta clase, quiero presentarles algunos aspectos de reanimación para que ustedes entiendan lo importante que es en la reanimación el aporte de fluidos. Clásicamente, el paciente gran quemado se reanima por la fórmula de Parkland, que considera el aporte de 4 ml por kilo de superficie corporal quemada. Es decir, tenemos que aportar 4 ml habitualmente de suero Ringer lactato, considerando el peso previo al trauma y aplicar la superficie corporal quemada, que habitualmente nosotros la medimos por la regla de los 9, es decir, se separa o se divide en la superficie corporal en 9 zonas, cada una con un aporte de 9%, y al sumar estas áreas finalmente nos da la superficie corporal quemada. Entonces, el aporte se hace de lo que nosotros calculamos, el 50% en las primeras 8 horas y el 50% en las siguientes 16 horas. Entonces, volviendo a nuestro caso clínico, este paciente que sufrió la explosión de un tablero eléctrico y tiene 53% de superficie corporal, vamos a ver que al aplicarle el Parkland tenemos 4 ml por 80 kilos de peso por 53% de superficie corporal. Eso nos da un aporte de 16.960 ml de suero en 24 horas. Las primeras 8 horas deberíamos aportar 8,5 litros y las siguientes 16 horas los 8,5 litros restantes. Por lo tanto, esto implica que la infusión 1 por las primeras 8 horas son de 1.000 ml hora de este suero Ringer lactato y la infusión 2 es 530 ml hora por 16 horas, es decir, un gran aporte de volumen en este tiempo que es de extrema importancia para poder reanimar a estos pacientes. Incluso muchos de ellos es necesario que se varíen los aportes, incluso aumentándolos, llegando a veces incluso a 1.000, 1.200, 1.500 ml hora, dependiendo de la respuesta a la reanimación, que eso lo van a ver en clases posteriores. ¿Qué pasa en la zona no quemada? Porque la respuesta fisiopatológica es fundamentalmente asociada a la quemadura, pero en la zona no quemada, ¿qué pasa? Igual hay un edema generalizado y esto se produce porque el aumento de permeabilidad capilar producto de la inflamación es generalizado.
se produce una hipoproteinemia plasmática que aumenta el edema, es decir, se produce inflamación, baja de proteína y eso aumenta el edema, que está mediado, ¿cierto?, por esta gran cantidad de citoquinas y otros mediadores inflamatorios que se liberan. Esto está alterado también a nivel pulmonar, por supuesto también se produce mayor edema en esta zona, produciendo alteraciones de la asistencia vascular pulmonar, falla cardíaca derecha, hipoproteinemia, y esto genera, por supuesto, tendencia hacia el edema pulmonar. Ahora, es importante entender que por muchos años, como se creía que el shock del quemado se reanimaba con gran cantidad de fluido, empezaron los problemas asociados a la sobrereanimación. Y esto es un fenómeno que hemos empezado a experimentar en los últimos años y que se ha denominado como fluid creep. Esto ocurre cuando el paciente requiere más fluido de resucitación que el predicho por la fórmula. O muchas veces cuando se aporta más fluido de lo que realmente se necesita. Es de una incidencia alta, incluso que en algunas series puede llegar hasta 90%, y por supuesto aumenta con el mayor porcentaje de quemadura porque mientras más quemado está el paciente, tendemos a aportar más volumen. Se produce un exceso de aporte de fluidos en las primeras horas de reanimación y lo cual predispone a este fluid creep. Las complicaciones de esto, es decir, del exceso de volumen, y ustedes probablemente lo conocen, de los otros fenómenos que ocurren en las otras patologías de los pacientes críticos, incluye síndrome compartimental del abdomen, falla respiratoria, síndrome compartimental de algunas extremidades, pero lo más importante es que se produce profundización de las quemaduras, es decir, muchos pacientes que llegan con quemaduras que son más superficiales, tipo A o AB, al producirse más edema, se produce alteraciones en la difusión de la perfusión vascular, lo cual podría conducir a una profundización de esta. Y eso es súper importante en lo que significa el pronóstico y la cobertura posteriormente de estas quemaduras. Y esto ocurre habitualmente cuando los aportes finales que uno calcula de estos pacientes superan los 6 ml por kilo de superficie corporal. En este esquema solo es para mostrarles en el fondo la relación que hay entre los aportes de fluidos y el débito urinario que funciona como la meta de reanimación más importante en las primeras horas de quemadura. Entonces uno ve que vemos en la curva de abajo el débito urinario y la de arriba los aportes fluidos muchas veces se separan de forma muy importante, producto de que no hay un control o una relación importante o efectiva o eficiente de los aportes de fluidos versus el débito urinario. Entonces vemos que en situaciones de tiempo X el aporte de fluido es muy alto, el débito urinario es normal o es lo necesario y por lo tanto eso predispone a la formación de mayor edema y mayor fluid creep con las consiguientes y respectivas complicaciones de las cuales ya hablamos. Es decir, siempre hay que estar controlando, y eso lo van a ver después de la clase de reanimación, el aporte de fluidos para que este no sea excesivo. Entonces, dentro de las estrategias de prevención y tratamiento, debemos restringir la reanimación agresiva, considerar el uso de coloides, y de coloides estoy hablando fundamentalmente el aporte de albúmina actualmente, que funciona como el coloide clásico de reanimación de estos pacientes. Un protocolo definido de resucitación con volumen, con distintos pasos que nos permita poder tomar decisiones frente a los valores de, por ejemplo, débito urinario. Considerar alternativas de resucitación, como por ejemplo el suero hipertónico, que también se estudia en estos pacientes, y bueno, por supuesto, la albúmina. Y monitorización estrecha de la resucitación y sus posibles complicaciones. Entonces, ya resumiendo un poco lo que hemos ido hablando acerca del shock del quemado, podemos hablar de que es un shock de etiología mixta. Es decir, tiene un componente hipovolémico, que es probablemente el más importante de todo ello, un componente distributivo inflamatorio y un componente cardiogénico que también es importante. Ahora, esto es de real relevancia, puesto que, como vimos al principio, va a condicionar la posible mortalidad del paciente de forma precoz los primeros 3 días si no se aplica un protocolo de reanimación efectivo. Y esto es debido a lo que ya conversamos, que se produce edema, mala perfusión, isquemia y disfunción de órganos, produciendo la muerte antes del 3er día, en el 62% de los casos, como vimos en el estudio que tratamos al principio de esta clase.
Es decir, es de real relevancia entender la fisiopatología del shock del quemado para poder aplicar las respectivas medidas de reanimación en los primeros días. Cuando uno pierde esa oportunidad, el paciente habitualmente está perdido. A modo de conclusiones o discusión, debemos decir de que el shock del quemado es multifactorial o mixto, como hablamos recientemente. Se asocia a la causa de mortalidad precoz más importante del paciente quemado. La reanimación debe estar enfocada en el manejo de la hipovolemia y la mala perfusión. Considerar que la sobrereanimación conduce a fluid creep con complicaciones asociadas y conocidas. Y se debe monitorizar continuamente y en forma muy estrecha el proceso de resucitación del paciente gran quemado. Bueno, en esta diapositiva aparece la bibliografía recomendada para esta clase. Les agradezco su atención.